Hola y bienvenidos al canal. Hoy viajaremos miles y miles de años atrás para conocer quiénes fueron los primeros habitantes de la península ibérica, desde los restos de Atapuerca hasta los primeros asentamientos del Neolítico. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido. Imaginemos la península ibérica hace casi 1.000.000 de años, en plena época prehistórica, cuando los primeros seres humanos llegaron a estas tierras. En Atapuerca, una sierra de Burgos, se hallaron restos que nos han permitido reconstruir cómo vivían esos antiguos habitantes. Los yacimientos de Atapuerca son famosos porque albergan algunos de los fósiles humanos más antiguos de Europa, de cerca de 900,000 años de antigüedad. Estos restos pertenecen a una especie conocida como Homo antecessor. Estos primeros habitantes vivían en cuevas, cazaban animales salvajes, recolectaban frutos, y con rudimentarias herramientas de piedra, fabricaban utensilios que hoy nos hablan de su ingenio y adaptación al entorno. Con el paso de los milenios, llegaron otras especies como el Homo neanderthalensis, que dejó su rastro en cuevas por toda la península. Los neandertales eran excelentes cazadores, capaces de enfrentar animales tan grandes como los bisontes y los ciervos. Además, algunos estudios sugieren que quizás tenían una vida social compleja y hasta habilidades artísticas, como el uso de pigmentos en sus cuevas. Con el tiempo, el Homo sapiens llegó a la península y se produjo una convivencia breve con los neandertales, hasta que estos desaparecieron. El Neolítico trajo consigo uno de los mayores cambios en la historia humana. Hace unos 7,000 años, las comunidades de la península comenzaron a abandonar la caza y recolección para dedicarse a la agricultura y ganadería. Esto significaba asentarse en un lugar fijo, construir aldeas, y aprender a cultivar la tierra y criar animales. Fue una verdadera revolución. También aparecieron nuevas herramientas, más sofisticadas, y se comenzaron a construir los primeros poblados estables. Y así, poco a poco, la península ibérica pasó de ser un territorio salvaje, habitado por cazadores y recolectores, a convertirse en hogar de las primeras comunidades organizadas, con estructuras sociales y económicas cada vez más complejas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la prehistoria ibérica. Si les ha gustado esta historia de nuestros orígenes, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras.